tal, amigos y amigas? Damos la bienvenida a quienes se interesan por saber más de la ley trans en España. La ley trans ha sido muy mal explicada, según denuncian los especialistas. Critican estos especialistas que ha habido un interés por parte del gobierno de mostrar las bondades y omitir las consecuencias de la ley que desampara a los menores y borra el sexo biológico. Para hablar de estas cuestiones y conocer los aspectos que se ocultan o se omiten, tenemos en nuestro programa a Amparo Domingo, feminista y representante en España de Women's Declaration International, y al juez escritor José María Asencio, José María Asencio. También nos acompaña Vicente Albert, sociólogo y colaborador habitual de Living Es Radio. Os doy la bienvenida a los tres. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación, Pilar. Encantada de estar aquí. Buenos días, Pilar. Lo mismo digo. Es un placer, como siempre, estar en el radio contigo. El placer nuestro, siempre. Bueno, pues buenos días también a Vicente, que ya estás acostumbrado a los trámites, y a nuestros amigos y amigas de Living Es Radio Alicante. Comenzamos. Bueno, ¿qué tal si empezamos primero despacito y dando unas pinceladas sobre qué es la ley trans y en qué nos afecta a los ciudadanos, sin entrar en profundidad, que lo iremos haciendo poco a poco? Bueno, pues como comentaba antes con Pilar, cuando hemos estado en contacto, esta norma se está trasladando a la sociedad como que es un trámite que va a afectar a un colectivo en concreto, que se supone que es un colectivo pequeño, y en realidad cuando te pones a leer la ley ves que no se aplica sobre ningún tipo de persona, sino que en el ámbito de aplicación, esto nos lo explicará seguramente mejor el juez a continuación, pero el ámbito de aplicación es toda persona mayor de 14 años. Porque hay un trámite desde a partir de los 16 años, toda persona por sí misma puede ir al registro civil a hacer el cambio registral, y de 14 a 16 asistido por sus guardianes legales, pero en caso de discrepancia se nombrará un defensor judicial que seguramente le dará la razón al menor, con lo cual en la práctica tenemos en España autodeterminación del sexo registral a partir de los 14 años, cualquier persona, en cualquier circunstancia, sin necesidad ni siquiera de cambiar de nombre y sin tener que hacer ningún tipo de transformación y modificación, con lo cual es cualquier persona. Yo creo que son como 40 millones de personas dentro del ámbito de aplicación de la norma. Esa es, si queréis, la primera nota a dejar. José María. Sí, en efecto, siguiendo con lo que comentaba Amparo, se trata de una legislación diseñada para minorías que afecta a mayorías. Y eso es algo muy complejo, porque efectivamente cualquier persona puede acudir, con arreglo de la legislación actual, con arreglo de la ley, a la conocida como ley trans, al registro civil y manifestar su voluntad de rectificar su sexo, como se le ha llamado, no su género, y esto es muy importante, porque hay muchos que hablan todavía de rectificar el género. Aquí no se rectifica ningún género, se rectifica el sexo. Uno puede convertirse por arte de magia en hombre o en mujer con una mera manifestación de la voluntad. Y esto es muy complejo y jurídicamente va a generar muchos problemas que comentaremos a lo largo de este espacio. No obstante, sí que es importante mencionar, Amparo, que la rectificación registral, el ámbito de aplicación subjetivo de la ley, no son los 14 años, son los 12 años. Es decir, con arreglo a la letra de la ley, el capítulo 1 bis, concretamente el artículo 26 bis, habla de la rectificación de la mención registral del sexo de personas mayores de 12 años y menores de 14. En estos casos, obviamente, harán falta, pues en caso de discrepancia, una decisión del juez, pero son los 12 años, no son los 14. Es decir, en este país, desde la aprobación de la ley trans, para conducir hará falta 18 años, para votar hará falta 18 años, para entrar en prisión hará falta 18 años, para ser responsable criminalmente, no con arreglo a la ley del menor, sino del Código Penal, harán falta 18 años, pero para decidir si eres hombre o mujer, únicamente harán falta 12. Es decir, tenemos un
problema muy serio. Muy buen arranque de ambos, os felicito por la síntesis y el foco, poner el foco en el problema real. ¿Y es una mujer para el derecho entonces ahora y para el enfoque feminista de Amparo Domingo? Sexo jurídico, sexo biológico, sexo registral. No estamos mareando a los ciudadanos con categorías en esta cuestión. ¿Qué es el sexo mujer para una feminista y para un juez? Bueno, pues hasta ahora, legalmente, claro, el sexo legal, entre comillas, es lo que se llama la mención registral del sexo, porque en realidad es el dato que existe en el mundo real, se anota en el registro civil. En el registro se anotan pues eso, la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento, quiénes son tus padres, o sea, tu padre, tu madre, el lugar de nacimiento, son datos, son hechos que se trasladan. Y el sexo, pues como es un dato biológico que hasta ahora había servido para quitarnos derechos a las mujeres, se anotaba. Ahora supone tenemos igualdad formal y es un dato que sirve para efectos estadísticos. Pero es eso, es el reflejo de la realidad. Aquí, ¿qué ha pasado? Ha nacido a esta hora, este día, de esta madre, esta niña. Pues anotamos el sexo. Claro, en la redacción de la norma lo que se dice es que se va a hacer una rectificación del sexo registral. Pero eso es un eufemismo, se va a hacer una alteración, una modificación del sexo registral, no una rectificación, porque error no había. Lo que se consigue es desvincular la categoría legal del sexo de la categoría biológica, que es la que nosotras consideramos que es la única posible. Hay quien nos acusa de esencialistas cuando decimos esto porque no nos entiende bien. Las mujeres son, la definición que habréis visto pasar, la hembra adulta de la especie humana, es la hembra humana, porque bueno, somos mamíferos y pues en todo el reino animal hay machos y hembras porque los sexos es una estrategia de reproducción de la naturaleza para crear la siguiente generación. Entonces, las mujeres es en la especie humana la que tiene la capacidad de gestar la siguiente generación. Es así. No todas las mujeres tienen hijos porque no pueden o no quieren, no, pero como clase son las mujeres las que gestan la siguiente generación. Y esta capacidad reproductiva es lo que hace que bueno, pues, se plantee, por ejemplo, la explotación mercantil de esta capacidad reproductiva, por ejemplo, bajo los vientres de alquiler. Entonces, hay unas circunstancias físicas del cuerpo de las mujeres, de esta capacidad de crear la siguiente generación, y esto es lo que es una mujer. Esto ha sido la causa de la opresión de la mujer desde la noche de los tiempos, y ahora nos dicen que no era eso. Era que nos pintábamos las uñas y que nos gusta llevar tacones y que nos ponemos el bolso de esta manera y que quien haga este comportamiento, entonces es igual de mujer que nosotras. Entonces, las feministas, desde luego el feminismo radical, que es el único feminismo sensato en ese sentido, por tener esta definición real de las cosas, define a la mujer en base al sexo, lo cual no quiere decir que esta capacidad de reproducción sea destino, no quiere decir que todas las mujeres debamos tener hijos, las mujeres tenemos la capacidad de elegir, pero sí que el sexo mujer es la hembra de la especie humana y, bueno, cromosómicamente el sexo XX. No sé si he dado respuesta a la consulta, pero bueno, damos paso al juez. Sí, sobre seguimos. todo me gustaría añadir, Amparo, en línea con lo que comentas, que en filosofía se distingue, no sé si en el ámbito jurídico, luego nos lo aclarará José María, pero en filosofía se distingue de lo que es la realidad externa a nosotros, sobre la que nosotros no hemos actuado, una piedra, una montaña, el mar, el hombre no ha realizado esas cosas, esa realidad está ahí. No hay nada de esencialismo ahí, salvo que por esencia no es fabricación del hombre, es una realidad externa al hombre. Y luego está el aspecto cultural, de considerar si una montaña es bella, es fea, es negativa o es positiva para una población. Esos son aspectos culturales que el hombre sí fabrica, sí construye, pero son dos dimensiones totalmente diferentes. Tachar de esencialismo el reconocer que hay un sexo varón y hombre, es que me parece que confundir el tocino con la velocidad, con perdón. Don José María, su turno.
Bien, muchas gracias, Pilar. Bueno, yo tampoco hablaría de que lo auténtico o el correcto es el feminismo radical, ¿no? Yo siempre he huido de ese adjetivo, el radical, ¿no? Nunca me han gustado a mí los radicalismos, nunca me han gustado los ismos, ¿no? Yo prefiero hablar incluso del feminismo clásico, ¿no? No de feminismo radical, ¿no? En el momento en que, porque tan radical son unos como son otros, y si efectivamente, Luego los sí, confundo. el radicalismo es así, el radicalismo es exactamente así, el radicalismo no es más que maniqueísmo, y a mí nunca me ha gustado las posiciones maniqueas. En cualquier caso, afortunadamente, como bien sabes, Amparo, actualmente en España no existe solo la igualdad formal respecto de la mujer, existe la igualdad material. Es decir, en la Constitución se proclama esa igualdad material y afortunadamente desde hace muchísimo tiempo la mujer goza de los mismos derechos que el hombre. ¿Que hay ciertos ámbitos donde se debería mejorar? Por supuesto que sí, pero desde luego hablar de que la sociedad hoy en día, es decir, perjudica o menosprecia a la mujer me parece un punto de vista del todo desafortunado. Y volviendo a la mención relativa al sexo, en efecto no se trata de una rectificación porque aquí no hay ningún error. El sexo es el sexo biológico y ya está, es que no hay más, es que no tenemos por qué dar vueltas a la obviedad. En el momento en que una sociedad comienza a discutir y sobre todo a discrepar de lo obvio, es en el momento en el que las enfermedades del alma empiezan a aflorar en la sociedad. Esto es obvio. Es decir, una mujer es una mujer y ya está. Es decir, y una mujer no es un motivo de elección. Yo no puedo decidir convertirme en mujer mañana, al igual que tampoco puedo decidir convertirme en alienígena. Yo soy lo que soy y ya está. Entonces yo no creo que debamos dar tantas vueltas a esto, simplemente hemos de ni siquiera explicar a la sociedad, porque es que la mayoría de la sociedad considera que los preceptos de esta ley no son más que una auténtica aberración. Y eso sí que es cierto, o sea, no hay que explicar a la sociedad esto. Lo que la sociedad tiene que explicarle a los políticos es que ya basta de legislar para las minorías perjudicando a las mayorías. Esto es lo realmente relevante. ¿Puedo hacer una aclaración? Yo creo que el juez se refiere a extremista más que radical. El feminismo radical va a la raíz de la opresión de la mujer, que es esta capacidad reproductiva, que el sexo tiene las dos lecturas, ¿no? De el acto sexual o el sexo biológico, que es casi un pleonasmo, que tenemos todas las personas, ¿no? Y es precisamente el origen de esa explotación, ese uso y abuso del cuerpo de la mujer desde la noche de los tiempos. Hasta en las guerras, un poblado atacaba al otro poblado y se llevaba a sus mujeres porque así esa población languidecía porque ya no tenía cómo fabricar niños para la siguiente generación, y al contrario, cuantas más mujeres tuvieran ellos, más fuerte iba a ser su pueblo. El ejército islámico estaba secuestrando a las niñas yazidíes y a base de violaciones querían construirse un ejército. O sea, es esta capacidad reproductiva y esa es la raíz de la opresión de la mujer, y de ahí el feminismo radical, que no extremista, es diferente. Entonces nos referimos a radical por ir a buscar la raíz de la opresión de la mujer. Y Aclarado. era el único comentario que quería hacer. Vicente. Bueno, sí, yo quería hacer una pregunta y volveremos a hablar sobre el sujeto protagonista, pero ahora quería sacar un poquito, a ver, cuando se oye en la ciudadanía sobre la ley trans, dice, bueno, eso afecta a una serie de personas, pero en principio, pues yo no me voy a hacer ningún cambio. En principio no me va a afectar, pero yo digo, sí que nos afecta, ¿no? Por ejemplo, pongamos el caso de un hombre biológico que se registra como mujer. Si no se le trata conforme a la nueva identidad, me pueden poner multas, me pueden meter en la cárcel, me puede caer alguien mal simplemente porque me cae mal sin que me metan en la cárcel y sin meterme en ningún lío. Bueno, vamos a ver, aquí Vicente, es que vivimos unos tiempos y ya hemos tenido ocasión de comentarlo con Pilar en otro momento, donde la libertad de expresión está languideciendo cada vez más. Y con esto te voy a poner dos ejemplos. Uno que atañe a algo que poco tiene que ver con la ley trans, pero al fin y al cabo sí que es una merma de la libertad de expresión, y otra que sí que tiene en relación con la ley trans y que incluso me afecta personalmente. El primero de ellos es una modificación del Código Penal que todos aquí presentes conoceremos. Es decir, es la modificación que introdujo este delito de aquellos que protestan en frente de las clínicas abortivas, ¿no?
Esto, efectivamente, es una vulneración de la libertad de expresión, una merma de la libertad de expresión. Y como esto es mucho más, los delitos de odio también son una merma de la libertad de expresión. Y en concreto, en materia de la ley trans, se ha hablado de que aquellos que critican la ley trans o critican la aplicación de la ley y demás pueden ser incluso acusados de delito de incitación al odio. Y esto es una cosa que, como he dicho, me afecta personalmente. Hace unos meses publiqué algunos artículos donde, al fin y al cabo, hacía mención a los problemas jurídicos que podía traer consigo la ley trans, es decir, artículos meramente, tampoco quiero decir jurídicos, pero yo exponía el problema. Yo exponía, en ningún momento critiqué al colectivo trans porque me parece que es un colectivo que tiene que ser protegido, por supuesto protegido, pero sin desproteger al resto de la sociedad, ¿no? Pero a raíz de esto hubieron varios artículos publicados en prensa por parte de ciertas personas donde se me acusaba de transfobo y donde se incitaban a interponerme una querella por incitación del delito de odio. Y estos son los tiempos en los que vivimos hoy en día. Tiempos en donde, desgraciadamente, no se puede decir nada y nos privamos de nuestra posibilidad de hablar, es decir, nos autocensuramos por miedo luego al que dirán, por miedo a ser excluidos, por miedo a convertirnos en un paria. Yo no creo que nadie, que presente una querella o una denuncia contra una persona por una mera crítica a una ley, una crítica legislativa, pueda ser procesado. Esto le llega a un juez, a mí me llega una mera manifestación de crítica legislativa y automáticamente es un archivo, porque tiene que primar la libertad de expresión. Otra cosa muy diferente es que haya ofensas directas contra las personas trans. Eso sí, eso por supuesto que sí, pero una crítica a una ley faltaría más si no podemos hacerlo. Por supuesto, es que no solo podemos hacerlo, sino que debemos hacerlo. Los ciudadanos tenemos ese derecho y ese deber de participar también en el proceso legislativo, por así decirlo, a través de nuestras opiniones. Por supuesto que tenemos el derecho y el deber de hacerlo. Así que no te preocupes, Vicente, que con este tipo de conversaciones no iremos ninguno a la cárcel. Pero... A mí me gustaría añadir a lo que estaba comentando el juez Asensio. Claro, aquí hay un problema que se plantea para la libertad de expresión, pero el primer artículo que se vulnera es de la Constitución, es el artículo 16 de la libertad de creencia. Lo que se nos está planteando, como muy bien dicen 4 vocales del Consejo General del Poder Judicial en su voto particular, que tengo aquí impreso y me gustaría leerlo, ellos hicieron el informe en la fase de anteproyecto. Entonces dicen, a nuestro juicio, el anteproyecto es un parrafito, a nuestro juicio el anteproyecto, más allá del objetivo declarado en la memoria de análisis de impacto normativo, que ese objetivo era establecer un sistema mínimo de protección frente a la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, ellos consideran que ese objetivo en buena medida puede darse por cumplido en aplicación del artículo 14 de la Constitución. Entonces, siguen. Lo que realmente persigue este anteproyecto es la imposición de una visión de la persona, invadiendo con ello otros derechos constitucionalmente consagrados, por lo que entendemos que la norma presenta serias dudas en cuanto a su constitucionalidad. 3 son las cuestiones que deseamos abordar en este sentido. En primer lugar, la afectación a derechos fundamentales como los consagrados en los artículos 16, libertad ideológica y religiosa, 20, libertad de expresión y 27.3, derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, que incluye la coeducación y el derecho de las feministas a educar a sus hijos e hijas en igualdad. Y esto digo lo de la libertad de creencia porque la gente puede que no sea consciente de la redefinición de todos los conceptos que se está planteando con esta ley. En el artículo 3, definiciones, lo que dice que es está aquí, a ver, la identidad sexual que no de género. Esto es literal. Artículo 3i. Vivencia interna e individual del sexo. O sea, el sexo existe y está fuera de ti, pero tú tienes una vivencia interna. Vivencia interna e individual del sexo, tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer, que para esta creencia el sexo se asigna al nacer. Y de eso se desprende luego cuando viene la persona trans,
es la persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Entonces se entiende que hay un sexo ahí fuera, pero que hay una vivencia interna y que eso sobrescribe el sexo. Claro, yo no creo que exista una identidad sexual. Yo no creo en que hay una especie de alma sexuada que cae en los cuerpos y que le dice a las personas si son hombres o si son mujeres. Yo tengo derecho a discrepar, tengo derecho a no creer y la ley me impide no creer, porque solo puedo decir que sí a lo que las personas declaran cuando se declaran otra cosa, que por cierto, si la identidad sexual es la vivencia interna individual del sexo, tal y como cada persona la siente y autodefine, hay tantas identidades sexuales como personas, pero sexos en el registro civil solo hay 2. Me gustaría oír a José María qué opina sobre lo que plantea nuestra amiga Amparo. Pues bien, es una ley que no admite la consideración de fraude, precisamente Correcto. en relación con lo que hablaba Amparo. Es decir, aquí en el caso de personas mayores de edad, únicamente basta con su mera manifestación en el registro civil y una posterior ratificación al cabo de los 3 meses. Esto es lo único que se exige. Es decir, previamente se exigía que la persona se estuviese sometiendo a un tratamiento, se exigían también informes psicológicos, pero ya no se exige absolutamente nada de eso. Y esto implica que, claro, es imposible comprobar si existe o no existe un fraude, porque la ley no te lo permite. La ley no permite al encargado del registro civil comprobar si esa manifestación, si ese sentimiento de la persona se corresponde o no con la realidad, porque únicamente basta con esa manifestación. Es decir, esto es tan sencillo como lo siguiente. Hace un par de días vi un artículo en prensa, en The Objective, donde aparecían 3 o 4 hombres, no recuerdo el número exacto, que decían claramente que en el momento de la aprobación de la ley trans, ellos iban a cambiarse el sexo. Ellos iban a ir al registro civil a cambiarse el sexo. Y decían claramente que no porque se sintiesen mujeres, no porque fuesen mujeres, sino porque, bueno, pues que querían cambiarse el sexo. Bien, por mucho que conste esta manifestación en prensa, ellos pueden ir al registro civil y comunicar efectivamente su cambio de sexo. ¿Por qué? Porque no lo olvidemos, cuando alguien se cambia de sexo, por ejemplo, a partir de ese momento, como es mujer, ya no pueden iniciarse contra él procedimientos por violencia de género en el caso de que agreda a su pareja o a su expareja. Es cierto que los procedimientos abiertos que existiesen antes perviven, eso sí, la ley lo dice, pero los posteriores nadie dice nada. Es decir, si yo creo que soy un maltratador y voy a maltratar a mi mujer, es decir, entonces me evito problemas cambiándome el sexo. Entonces ya como soy mujer y me llamo Rocío, ya efectivamente no se me puede procesar por un delito de violencia de género. Y no hay ningún control sobre esto, ningún control. Es así porque yo soy Rocío y nadie puede discutir mi identidad de Rocío, ni el juez ni nadie más. Es decir, si yo mañana voy al registro civil y me quiero cambiar el sexo, me puedo llamar María José. Y a partir de los 3 días, en las sentencias del juzgado, en vez de ponerse José María Asencio, debería decir María José Asencio. Y no pasaría absolutamente nada. A partir de ese momento sería la jueza del juzgado de lo penal número 11 de Barcelona. Así de sencillo. Hemos llegado a estos límites. ¿Hay alguna restricción temporal? O sea, ¿yo puedo ser de lunes a viernes hombre y los fines de semana ser mujer? ¿O eso hay...? De momento no, pero sí que hubo un evento hace un año y pico, en noviembre del 2021 me parece, en el que se estaba planteando la posibilidad de convertir el género como algo legal en España o que tuviese algún tipo de entidad legal, porque en España no existe. En otras jurisdicciones puede haber, pero en España lo que se registra es el sexo. Y esto era para abrir la puerta a los no binarios. Claro, si se abre la puerta a los no binarios, puede entrar la gente de género fluido, porque hay casos como los que describe Vicente, hay un alto directivo de Credit Suisse, la banca suiza, que este directivo trabaja en la City de Londres y alterna. Hay unos días que va vestido se llama Philip, y cuando va de chico se llama Pips, y cuando va de chica se llama Pipa.
Y Pipa sobre todo va a las fiestas porque Pipa es muy divertida y se pone medias de rejilla y lleva una peluca rubia y sobre todo en las fiestas, cuando tiene que hacer un trabajo serio, sale Pip porque va con corbata y traje gris. Y por este comportamiento que tiene Philip Burns, que no he dicho su nombre, que está casado con su mujer desde hace 20 años y tiene 2 hijos con ella, pues es de género fluido y en el 2018 Pippa Burns fue incluido en el puesto 38 de la lista de las 100 mujeres más importantes en el mundo de los negocios de la City de Londres. Entonces, esta es la tendencia que querría implantar el ministerio y de momento no ha podido porque el género no tiene ninguna categoría legal en España, pero sí que ha habido movimientos y manifestaciones desde el ministerio de que esta ley se les ha quedado corta porque no ha incluido los no binarios y resto de expresiones. Con lo cual, Vicente, a lo mejor has hecho una pregunta avanzada a tu tiempo y luego puede que dentro de un año estemos hablando otra vez y sea algo que se esté planteando en el Congreso, bueno, ya veremos, pero es una de las realidades. Bueno, si me permites, Sí, sí, también, sí. Vicente, responder también. Bueno, yo no creo que dentro de un año estemos hablando de otra ley, sino más bien de la derogación de esta ley. En cualquier caso, sí que existe un artículo, lo tengo enfrente, que es el artículo 47, que habla de la reversibilidad de la rectificación de la mención registral relativa al sexo de las personas. Y es un artículo muy curioso porque prevé lo que se conoce en religión como el derecho de arrepentimiento, ¿no? Es una cosa muy interesante porque implica que a los 6 meses de la rectificación registral, si yo me he dado cuenta que no soy María José, puedo ir al registro civil a decir que vuelvo a ser José María. Es decir, que lo siento mucho, pero que realmente yo no estaba cómodo siendo mujer o siendo hombre, y no importa sea una o la otra y puedo cambiar, ¿no? Lo que no se dice es qué ocurrirá después. Si al cabo de los 6 meses yo puedo modificar otra vez. Es decir, lo cual eso es también algo complejo, pero claro, si la ley no lo prevé, lo que no está prohibido está permitido. Y por tanto estaría permitido. Y a los 6 meses puedo volver a ser José María, pero al día siguiente puedo volver a ser mujer, ¿no? Y esto es la rectificación de la rectificación de la rectificación. Entraríamos en una especie de bucle infinito, ¿no? Vamos a entrar en un tema que preocupa a muchos padres. Otro concepto muy relacionado con esta ley es el de terapias afirmativas vinculadas a la posibilidad de bloqueos hormonales en la pubertad, la terapia hormonal cruzada, las cirugías, las mutilaciones genitales. Los profesionales podrán tratar la disforia de género de formas alternativas a las terapias afirmativas. ¿O se considerarán terapias con sesgo las que no son terapias afirmativas? ¿Se le considerará al terapeuta un terapeuta sesgado? En principio, lo que la ley que antes estaba en el artículo 17, no, sigue estando en el 17, disculpa, prohíben las terapias de conversión, pero son las terapias destinadas a modificar la orientación o la identidad sexual o la expresión de género de las personas, porque la expresión de género, que no es la identidad, y eso es una cuestión puramente estética, eso se considera que es terapia de conversión y están prohibidas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. Y esto es muy interesante porque, claro, según su terminología, que no es la nuestra, de las feministas, si una persona tiene un malestar con su cuerpo y ellos dicen, si tú piensas que eres trans, eres trans. Eso es así, eso es su creencia. Y entonces, si luego, por lo que sea, se le pasa, según su creencia, los has convertido de trans en cis, según su terminología, que no es la nuestra, pero para que se entienda. Por eso es terapia de conversión ir al psicólogo o a la psicóloga. Y es interesante esto de, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal, porque se supone que se acaba de aprobar una norma que defiende el consentimiento de las personas. Pero aquí el consentimiento no vale. Aquí tampoco se menciona la capacidad de obrar
porque los menores están, las personas menores de edad están habilitadas para hacer el cambio y no tienen capacidad de obrar. O sea, es vulnerar todos los principios de una manera arbitraria. Es cuando a ellos les interesa, la capacidad de obrar es importante, y cuando no les interesa no tiene ninguna importancia. Cuando les interesa, al gobierno, que es quien ha promovido la norma, el consentimiento de las personas aquí no vale nada. Porque incluso si se cuenta con el consentimiento de las personas, que hay alguien que pues quiera acudir a terapia porque siente rechazo por su cuerpo y quiera explorar eso de dónde sale, que por cierto hay que decir que hay pautas diferentes de transición, por decirlo así. En la edad adulta son hombres quienes manifiestan querer ser mujeres, pero en la etapa de infancia y juventud, sobre todo son niñas y mujeres jóvenes las que están interesadas o manifiestan este malestar, ¿no? Pues muchísimas de esas niñas están dentro del espectro autista. Creo que la cifra que leí era un 44%. Entonces, es un número muy superior a la presencia de la población autista en la población general, con lo cual podría haber cierta correlación, se tiene que estudiar más, pero esa rigidez de la observación del mundo desde las personas con un grado de autismo puede hacerles pensar que si su comportamiento no es estereotípicamente femenino, pues que a lo mejor son trans. Claro, si se prohíbe que estas personas acudan a ningún tipo de acompañamiento terapéutico para saber qué les está pasando, se va a medicalizar y se va a transicionar pues a estas personas con esta visión del mundo. Y además también parece haber una correlación entre niñas que han sufrido abusos sexuales o ha habido violencia, y la forma de escapar de ese destino que se dirige a las mujeres es huyendo de ser mujer. Esto es algo que se está observando. Hay también muchas niñas que tienen gustos estereotípicos, pues que les gusta a lo mejor los videojuegos, no se maquillan, les gustan los monopatines, incluso las que pues son lesbianas, jovencitas, que empiezan a tener atracción sexual por otras niñas en su cole y claro, piensan, pues a mí me gusta todo lo que les gusta a los chicos y encima me gustan las chicas, ya está. Será que soy un chico. Y con esta confusión de la adolescencia, que no tienes ni idea de cómo funciona el mundo, con 11 años, 12 años, 13 años, cuando empiezas a notar una serie de cambios en tu cuerpo, son este tipo de poblaciones el que se está en estos momentos llevando a bloqueadores de pubertad y luego hormonas de sexo cruzado, que es lo que estaba comentando Pilar. Entonces es un problema de salud pública tremendo que haya esta prohibición y perdón, acabo con esto. Luego, esta prohibición de las terapias ve su reflejo en el apartado de infracciones y sanciones, porque precisamente el tramo más alto de las multas hasta 150.000 euros se reservan para quien haya incurrido en estas falsas terapias de conversión, de manera que todas las personas que son profesionales de salud mental están en estos momentos con una diana en la espalda, porque no se pueden ni acercar a una persona que pueda tener algún tipo de molestia, porque podrían ser multados. Sí. Amparo, una puntualización. No estaríamos hablando de terapias alternativas a las que propone la ley, o el espíritu de esa ley, ¿no? En realidad, una terapia alternativa no tiene por qué ser falsa, no puede ser válida para el sujeto que la solicita, ¿no? Si le restituye su desorientación, o sea, enfrenta su desorientación o su malestar, ¿no? Es que eso, perdona, me refería a que eso lo considera esta ley terapia de conversión. O sea, lo que estoy intentando trasladar no es mi opinión, sino lo que la norma dice. Correcto. O sea, que cualquier práctica de método, programas tal, que sea destinados a modificar la orientación o la identidad sexual, nadie empieza o sea, los terapeutas no empiezan una terapia con un fin, pero sí quieren explorar, a ver qué está pasando, qué sucede, de dónde viene este malestar, esa desazón, observar qué está pasando. Y eso, para la mentalidad que ha redactado la ley, eso es
terapia de conversión de la identidad sexual. Multada con 150.000 euros, don José María. ¿Los jueces aceptarán reclamaciones sobre este tipo de multas? Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. Yo lo único que puedo decir, como he dicho antes, es que la mera disconformidad con una ley nunca puede constituir un ilícito penal, un delito de odio. Eso es libertad de expresión, salvo que efectivamente esto vaya acompañado con manifestaciones vejatorias dirigidas contra un colectivo. Así que, en cualquier caso, estas sanciones son administrativas, no son judiciales, que se basan en el principio de que usted pague y luego reclama. Y, por supuesto, usted paga los 150.000 euros y luego vaya usted a la vía judicial a ver qué le dicen. Pero a raíz también de esto que has comentado, Amparo, a mí me resulta muy preocupante y le estaba echando un vistazo el adoctrinamiento que se contiene en la ley. Un adoctrinamiento claro y manifiesto. Si vamos, por ejemplo, a la sección 5ª, los artículos 20 y siguientes, que hablan de las medidas en el ámbito de la educación, hablan de la diversidad, LGTBI en el ámbito educativo, de los deberes de las administraciones educativas, donde se habla de promover proyectos educativos, de impulsar la adopción de planes de coeducación. Se habla incluso también de la formación en el ámbito docente y lo peor, que esto me resulta totalmente complejo de entender. Es decir, el material didáctico respetuoso con la diversidad LGTBI. Y a raíz de esto traigo causa de la noticia que ha salido hace unos días de unos libros dirigidos infantiles y juveniles en Estados Unidos, donde se han eliminado, es decir, el escritor ya fallecido, se han eliminado por los censores contemporáneos, aquellos que enarbolan las banderas de la libertad, pero que no son más que censores contemporáneos, expresiones como gordo, tonto o feo. Es decir, pretenden eliminar del lenguaje. Pues en este caso, ¿qué se va a hacer? Exactamente lo mismo. Se va a eliminar de los materiales educativos, es decir, se va a incluir adoctrinamiento en los materiales educativos. Esto es bastante preocupante, y yo creo que los padres deberían tomar conciencia de que en el momento en que adoptamos los postulados orwellianos del lenguaje y limitamos expresiones, limitamos palabras de nuestro lenguaje cotidiano, esto es un atentado grave contra la libertad de expresión, contra la democracia e incluso contra el ser humano. Vicente, te doy paso. ¿Quieres? Porque estamos ya acabando casi. Sí. Un poquito más, siguiendo el hilo que estáis siguiendo, ¿se podría considerar maltrato infantil a estos tratamientos? ¿Se podría llevar a juicio la administración por el caso de un niño que hubiera sido inducido a pasar por una transición hormonal o quirúrgica y que sea irreversible? Yo espero que sí. Bueno, desde luego, si efectivamente está acreditado, pues podría llevarse a los tribunales. Es decir, llevarse a los tribunales puede, existe el derecho a la tutela judicial efectiva, cualquiera puede iniciar una acción ante los tribunales. Luego efectivamente habrá que ver las circunstancias del caso. Es decir, como sabéis perfectamente, el derecho no son matemáticas, 2 más 2 no son 4. Habrá que ver si efectivamente ha habido una inducción y si efectivamente, aparte de la inducción, ha habido una mutilación genital posterior. Es decir, dar una respuesta sí o no tajante ante una pregunta imprecisa, porque es imprecisa siempre y cuando esté sacada de un contexto concreto, de un supuesto fáctico concreto, es imposible, solo estaríamos elucubrando. Y el derecho no es el arte de elucubrar, salvo que estemos interpretando la norma, ¿no? El derecho es el arte de interpretar la norma para su aplicación posterior a un supuesto de hecho concreto, no a un supuesto de hecho abstracto. Pues sí que de todas formas hay un artículo en relación a que la negativa de los padres a afirmar puede ser considerada una conducta de riesgo, con lo cual hay un chantaje emocional ya que hace que no se pueda no afirmar que sea la única opción posible entre que se le ata las manos a terapeutas y que ahí se considera situación de riesgo. Resulta muy difícil para los padres y madres, porque además
Luego está, a pesar de esta narrativa de que no estamos hablando de ninguna circunstancia que sea del ámbito de salud mental, pero luego sí que se dice que si no les afirmas inmediatamente corren riesgo de suicidio, con lo cual a mí me sorprende porque digo, bueno, entonces sí que estamos ante una circunstancia del ámbito de salud mental, si tienen esta fragilidad que realmente pueden tener esta complicación, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso, al final sí que es verdad que se genera como un ambiente que lleva muy encarrilada a la persona hacia un único camino, que es acabar en hormonación y luego en cirugía. Y con eso, por lo que estamos viendo que está pasando en otros países, como, bueno, estamos aprendiendo de todo, las feministas aprendemos de leyes, aprendemos de biología, aprendemos de todo, hemos aprendido, el cerebro no acaba de formarse hasta los 20 y pico años, 24, 25 años, pero por eso se están produciendo muchísimas transiciones a partir de los 20 años de mujeres jóvenes que dijeron, yo pensaba que era trans, yo pensaba que era un chico y ahora lo que veo es que tenía homofobia interiorizada porque no aceptaba mi identidad de lesbiana, a lo mejor una familia conservadora o cualquier cosa que haya sucedido en su entorno, ¿no? Entonces sí que se está produciendo este efecto que ya se está viendo de todas esas consecuencias irreversibles, pero que muchas de ellas se han iniciado mientras la persona era menor de edad. Entonces, el esquema solo consiste en lo que ellos llaman un consentimiento informado. Se les informa que se van a producir una serie de cambios, pero si tú tienes 13, 14, 15 años y ni siquiera has tenido experiencia sexual, no puedes saber lo que es condenarte a una vida sin placer sexual, porque cuando se empieza en un régimen de bloqueadores de pubertad y luego con hormonas de sexo cruzado, los genitales se quedan inmaduros porque no se llegan a desarrollar. Es la pubertad lo que hace que se desarrolle y que pase el cuerpo de infancia a adultez. Es ese periodo de la adolescencia. Los bloqueadores de pubertad bloquean eso y luego las hormonas de sexo cruzado te dan la apariencia externa del otro sexo, pero no desarrollan los genitales en el hombre los de hombre y los de mujer, claro, en la mujer, porque son del otro sexo. Entonces se quedan con los genitales inmaduros y eso es prácticamente garantía de esterilidad y anorgasmia, con lo cual se está condenando a un gran número de población infantil a una vida futura sin placer y estéril. Y esto lo estamos comentando y hay quien piensa que exageramos, pero los estudios así lo muestran. Las hormonas que se les da a la infancia no han sido puestas en el mercado con este fin, porque para que se apruebe un medicamento tiene que pasar una serie de test y tiene que pasar una serie de controles para ver las dosis y cuáles son los resultados, si hay efectos secundarios nocivos o no. Doña Pero Amparo, Domingo, acabamos. tenemos que ir acabando. Acabamos, solo decir, no hay comité de bioética que pueda aprobar un experimento así. Por eso, porque nadie va a hacer este experimento en los niños. Entonces, los medicamentos tienen otro uso, se están dando para otra cosa y por eso tampoco se sabe todas las consecuencias que van a tener. Por eso, en fin, de este tema vamos a seguir hablando largo y tendido porque es amplísimo, amplísimo. Os emplazo, don José María, una cosita más para cerrar el programa, un último minuto para que nos cierre usted el programa hoy, porque se nos agota el tiempo. ¿Quiere añadir algo? No, yo creo, Pilar, que está todo dicho, al menos Para empezar. al menos para empezar, porque da mucho de qué hablar, podríamos estar horas y horas enteras debatiendo, pero lo importante es tomar conciencia de las consecuencias prácticas de la aplicación de esta ley. Y sobre todo, exigir a los legisladores responsabilidad. El acto de legislar no puede estar motivado por un sentimiento. Decía un gran político español, Alfonso Guerra, que gobernar es el arte de lo posible. Y efectivamente esto es lo que debería hacerse. Tomar un poco más de conciencia y ser un poco más de prudentes en la aprobación de las leyes para no ver consecuencias nefastas como estamos viendo, por ejemplo, con la ley del sí es sí, como veremos también con la ley que modifica la malversación. Es decir, no se puede legislar a golpe de Twitter
no se puede legislar también a golpe de redes sociales, sino que para legislar hace falta siempre reflexión y, por supuesto, un buen equipo de expertos a los cuales se les haga caso. Y desgraciadamente vemos que en estos tiempos no es lo que ocurre. Muchísimas gracias. Damos las gracias a los tres, a Amparo, Domingo, José María, Asencio y Vicente, Albert, por sus relevantes aportaciones y por comentar una ley que ha sido tildada por la opinión pública de chapuza, mordaza de nuevo cuño, censura, caballo de Troya, y que se asegura que reforzará los estereotipos sexistas y binaristas y que desampara a los menores y borra el sexo biológico. A nuestros invitados les emplazamos a venir de nuevo al programa para despejar las dudas que esta ley seguirá suscitando. Nos hemos dejado en el tintero muchísimas cosas, como por ejemplo cómo afecta este cambio en la ley a la estadística que se tendrá sobre la igualdad, qué ha sucedido en otros países que nos llevan ventaja en esto y están revertiendo muchas cosas de esta ley, y nos dejamos también al lobby médico-farmacéutico que se está abriendo y a los negocios, al negocio quirúrgico, que también hay que hablar de the economy is stupid, it is the economy is stupid, como decía Clinton, ¿no? Bien, pues a nuestros invitados, como digo, les emplazo a un nuevo programa. Les damos las gracias por su tiempo, por su expertise, por su conocimiento detallado y profundo de los temas. No es habitual en una tertulia de radio contar con personas tan doctas, tan expertas y que saben explicar también las cosas para que las entendamos todos. Muchísimas gracias, nos despedimos por hoy. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Chao, chao.